Me complace mucho en poder participar con ustedes de un rato con Dios, un rato para hablar de las cosas que conciernen a su reino. Este programa o este tiempo se hizo para que pudiésemos de alguna manera, que es un poco complicado, poder abrirle los ojos a muchas personas que están siendo manipuladas en cualquier terreno religioso y poderlas sacar de allí, si fuese posible. Esto es de un interés sumamente apresurado, por lo que hay tanto poder ahorita en los medios religiosos y uno no sabe qué hacer. Y de alguna manera alguien tendría que poner un poquitico de freno, si se le puede llamar de esa manera. Lo que hoy quiero compartirles es acerca de los falsos profetas. Hay muchas preguntas acerca de esto que podríamos hacernos. Dios, y lo que hemos estado hablando, Dios puede hablar por medio de otra persona, usar personas para que Él pueda hablar a través de ellas. ¿Eso será cierto? Vamos a mirar un poquitico lo que nos dice la Biblia acerca del asunto. La Biblia contiene cosas muy extraordinarias, muy especiales y que nos dejan a nosotros grandes lecciones que tenemos que ir aprendiendo e ir mirando. Si pudiésemos titular el asunto en una cuestión de integridad, podríamos llamar a lo que vamos a mirar ahora. Comienzo haciendo unas preguntas. ¿Hay falsos profetas entre el pueblo de Dios? ¿Qué de la mezcla entre lo santo y lo profano? ¿Es posible usar los dones de Dios para nuestra propia destrucción, aun cuando adelantemos los intereses del Señor en algunas áreas? ¿Si existen los milagros? ¿Y si existen a quien exaltan? ¿Y si será Dios el que los hace? Vivimos en un mundo donde las mezclas extrañas son la orden del día. Aún en las iglesias que se dicen ser evangélicas y que traen un buen mensaje del Señor, soportamos situaciones de engaño y falta de integridad. Aparentemente en el púlpito la persona es muy santa, pero si hacemos un poquitico de repaso en lo que es su vida, hay personas en el púlpito que son recasadas, hay personas en el púlpito que viven en adulterio, ávaras, anhelan cargos y otras cosas. ¿Eso es en el reino de Dios? ¿Se permite eso en el reino de Dios? El tema presentado aquí tiene mucha actualidad en estos tiempos de figuras deslumbrantes y de manipuleo de los sentimientos y las convicciones de otros para satisfacer los apetitos egoístas de algunos. Es actual este tema, aunque sucedió hace 5.000 años, 4.000 años, sin embargo es como si estuviéramos hablando en este momento lo mismo que sucedió en tiempos pasados. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios de nuestras vidas? ¿Qué es lo que más quiere hacer de nosotros? Al pasar los años me parece que cada vez es más obvio que Dios tiene más interés en lo que somos que en lo que hacemos. Podemos hacer muchas cosas, pero si nuestro corazón no es sincero, de nada nos sirve. Si no estamos siendo transformados cada día más a la imagen de Jesús, estamos yendo por un camino equivocado. Así demos dinero, así nos portemos bien en ciertas situaciones, no sirve para nada. Hace años aprendí un dicho que decía, lo repetía constantemente mi papá y mi mamá, que uno borra con el codo o con los pies lo que escribe con las manos. Y en lo concerniente a nuestras vidas hemos de reconocer que es posible construir con nuestros dones y luego destruir lo que hacemos con un mal carácter y con nuestra forma de ser. ¿Es posible que hombres inescrupulosos usen los dones del Espíritu Santo? Es una cuestión seria, es una cuestión que tenemos que ponerle mucha atención, que tenemos que encarar en el ámbito cristiano. ¿Cuál es el resultado final de un ministerio que no se fundamenta en la integridad, la honestidad, la humildad y obediencia al Señor? ¿Cuál es el resultado final?
Es posible usar los dones del Espíritu Santo para nuestra propia destrucción, aun cuando adelantemos los intereses del Señor en algunas áreas. ¿Puede agradar a Dios una situación así? ¿Dios está feliz y satisfecho con que alguien viva a costilla de las ovejas? ¿Será que eso será así? ¿Qué de Sansón? ¿Qué de Saúl? Y decimos que del rey Salomón, y que de los reyes que estuvieron cerca y que también hicieron lo mismo que Saúl y otros. ¿Y qué de Saúl, que profetizó cuando estuvo con los profetas? ¿Qué de ellos? ¿Se refería a Jesús a esto al advertir a los hijos del trueno, a Juan, y que no sabían de qué espíritu eran cuando querían llamar fuego al cielo para destruir a los que no estuvieran de acuerdo con ellos? Si las iglesias estuviesen completas solo de personas honestas y responsables y dignas de nuestra confianza, nuestras vidas como cristianos se simplificarían grandemente. Desafortunadamente no es así. Aún entre los colegas más allegados a Jesús hubo un engañador y ladrón que finalmente, como todos sabemos, traicionó al Hijo de Dios entre las autoridades religiosas por un puñado de monedas de plata. Pero no ayuda solo a lamentar la tal situación, tampoco es cuestión de una casa de brujas y de comenzar a hacer cantidad de cosas que quizás nuestro gobierno y muchas cosas no nos van a dejar hacer. Las Escrituras nos exhortan a velar y a orar, y nos advierten que debemos ejercer discernimiento, y nos avisan que siempre habrá cizaña entre el trigo. Eso lo dice en Mateo 13, 24, 30 y 40. Tenemos que estar atentos a lo que escuchamos por la radio, a lo que vemos por la televisión, midiéndolo con la Escritura. ¿Será verdad que alguien puede decir hagan fila acá, profetizarnos? ¿Será verdad eso? ¿Y lo que nos profetizan será de Dios? ¿No podría ser quizás adivinación? Tenemos que medir, no debemos de ser tonticos que nos dejamos engañar y llevar por cualquier viento de doctrina. Dios nos advierte eso, que habrá cizaña entre el trigo, y la cizaña tiene que haber cizaña, tiene que ser sembrada para que nosotros cojamos defensas, porque si no, no sabríamos muchas cosas. Aunque debemos actuar siempre con amor y gracia, no podemos ser demasiado ingenuos o simplistas en última instancia. Y en la última instancia cada uno es responsable por sus propios pensamientos, sus palabras, sus acciones, por los cuales tendremos que rendir cuentas a Dios. Aunque nos engañen, yo tengo que medir, y si me engañaron, ¿a quién le voy a decir que fue que me engañaron? Yo tengo que darle cuentas a Dios, aun si soy engañado. Quiero abordar este tema al considerar la forma que se plantea un relato curioso del Antiguo Testamento. Aquí hay lecciones valiosas en relación con la integridad que debe caracterizar a los que siguen al Señor. Y repito algo que es tan importante: el resultado de un ministerio que no se fundamenta, que no tiene sus pies puestos en la integridad, la honestidad, la humildad y la obediencia al Señor, no sirve para nada. Yo siempre coloco un ejemplo. Nosotros tenemos que ser 100% lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos y lo que actuamos. Imagínense que abramos una libra de mantequilla, que la compremos en el supermercado o en algún almacén grande de cadena, y al abrirla lo que nosotros esperamos es encontrar mantequilla 100%. Imagínense que no encontremos mantequilla, sino por ahí unos 2 o 3 frijoles y algo otra cosa. Eso sería terrible para nosotros. Lo mismo es con los seres humanos. Si el hombre dice que 100% esto, eso tenemos que encontrar. ¿En dónde? En su trabajo, en su relación con su esposa, en la relación con los negocios, en la relación con los obreros si tiene, en la relación con los vecinos. En todo tiene que haber una coherencia entre lo que dice y hace. Hay un trasfondo histórico en que quiero comentarles. En una ocasión, dice la Escritura, en la división de la monarquía en Israel, cuando Roboam, hijo de Salomón, accedió al trono, Roboam se instaló como rey sobre las 10 tribus del norte, conocido como Israel, mientras que Roboam se quedó con las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, en el sur, bajo el nombre de Judá.
Para evitar que sus súbditos viajaran a Jerusalén en el sur a fin de celebrar las fiestas anuales del pueblo hebreo, Jeroboam instaló sacerdotes y altares e idólatras en la ciudad de Dan. Vamos a ver este pasaje un poco más en la Escritura. Esto fue un abierto desacato a la ley de Dios y una abominación a los ojos del Señor, marcando a Jeroboam para la posteridad como un rebelde e idólatra. Las Escrituras lo señalan como el que hizo pecar a Israel. El pasaje que nos interesa, si alguien tiene una Biblia y puede seguirme en la lectura, se encuentra en Primera de Reyes 3, 1 al 32, que quiero leer en esta mañana. Es una bendición y un privilegio poder compartir estas cosas, vuelvo y repito con ustedes. ¿Por qué? Porque eso nos abre los ojos para que no seamos tonticos y caigamos en las garras de alguno que quiere vivir a costillas de nosotros, un flojo que a veces ni trabaja ni hacen muchas cosas, sino se la pasan todo el día por ahí y por ahí, rascándose las costillas, como decía Ali. Dice el pasaje así, dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel que vino, el profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. En aquel mismo día una señal, dijo una señal, y esta señal de que Jehová ha hablado, esta es la señal, dice él: he aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que quedó contra el altar de Betel, extendió su mano al altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido del rey contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó las cenizas del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, claro, asustado, con una mano tiesa, y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios, claro, como varón de Dios, oró a Jehová. Y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Claro, el rey, muy agradecido, le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios no se dejó sobornar como pasa hoy en día por casa. ¿Qué le dijo? Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas aguas, ni regrese por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Hasta aquí todo está perfecto. No hay nada de qué hablar, no hay ningún comentario. El varón hizo caso a lo que Dios le dijo, etc. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, alguien que quizás había perdido ya la unción y Dios no hablaba, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Imagínese la escena: papá, allí en la plaza había un profeta e hizo tales cosas. Y el papá, asombrado: qué bueno. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllame el asno. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encima y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y el varón le dijo: sí, yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió lo mismo que le respondió al rey, que acababa de dejar sano de su mano tiesa. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro dijo, mintiéndole, ojo, mintiéndole, y era un profeta antiguo, un veterano de la guerra, por así decirlo. Y le dice, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Imagínese semejante mentira. Un ángel vino y le dijo, mentiroso. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué hizo este profeta? Desobedeció la orden de Dios, que contundentemente lo había hecho arriba. ¿Por qué? Y aconteció que estándose ellos en la mesa, comiendo al frente el uno al otro, vino palabra de Jehová al profeta, y le habló que le había hecho volver, o sea, el profeta viejo. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio, que habías prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Imagínense lo que este bendito hace. Después de que lo hace pecar, viene y le dice, tú fuiste rebelde. ¿A dónde queda la honestidad? ¿A dónde queda el compromiso? ¿A dónde queda cantidades de cosas? Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí que unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios que fue rebelde. Imagínense que él lo hizo caer, y antes dice este bendito que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová te ha entregado al león, que le ha quebrado y ha matado conforme a la palabra que Jehová le dijo. Descarado, este es un profeta descarado. ¿No se parece este profeta a muchos que conocemos hoy en día? Quizás cualquier situación con la realidad, no sabemos. Y habló a sus hijos y le dijo, ensillame un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y le llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, hipócrita. Ay, hermano mío, decía, ay, hermano mío, después de que por culpa de él fue muerto. Imagínese. Y después que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en que fue sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos juntos a los suyos. Ya claro, era de edad y sabía que se iba a morir pronto quizás. Y le dijo a los hijos, cuando me vaya a morir, cuando me muera, entiérrenme ahí. ¿Por qué? Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto, dice la Escritura, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo, y a quienes quería los consagraba para que fuesen los sacerdotes de los lugares altos. Imagínense, por dinero y por muchas cosas ejercía el ministerio. Terrible. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Quiero hacer unas observaciones al texto, ya muy corto el asunto, para que esto se nos quede muy en lo profundo de nuestro ser. Quiero destacar ciertos datos claves del relato a fin de que nos ubiquemos correctamente en cuanto a las cuestiones de mayor importancia espiritual y moral. Ojo. Primero, una profecía contundente.
El profeta que profetizó contra el altar y por orden contra el sistema que había de idolatría que había constituido Jeroboam es conocido solo como el varón de Dios que vino de Jehová. No tenemos otros datos, no tenemos nombre sobre él. Su palabra, lo que sí sabemos fue que fue veraz y contundente y fue comprobada inmediatamente por la intervención de Dios en cumplimiento de la señal que anunció. Fue algo terrible y fue ya. No se necesitó mucho tiempo. El versículo 1 al 3. Segundo, el juicio divino sobre el rey. El rey Jeroboam endureció su corazón al escuchar lo que Dios le decía a través de este hombre. Sin temor de Dios, fue juzgado por Dios a causa de su rebeldía y su acto porfiado, terco, testarudo de ordenar prender al profeta. Luego pidió la oración del profeta y le fue restaurada la mano. Esas son observaciones del texto. Tercero, la restricción impuesta por Dios. Cuando Jeroboam invitó al profeta a su casa a comer y a recibir un presente, ostensiblemente en gratitud, le explicó que el mismo Dios que le había ordenado su traslado al reino del norte y su acción profética contra el altar, le había prohibido comer y beber hasta volver a Judá por otro camino. Versos 7 y 10. Quinto, el juicio sobre el varón de Judá. Al volver el varón de Judá fue atacado y muerto por un león en el camino. Versículos 23 y 24. Pero curiosamente, el león no tenía hambre. Pero curiosamente el león no le hizo daño, ni a su asno, ni comió el cuerpo del profeta. Preguntas que surgen de la charla, preguntas que surgen de este párrafo. Pienso que cualquiera que lee esta historia le suscitará preguntas. Los textos no bíblicos siempre dan las respuestas o explicaciones que quisiéramos encontrar. Dejan más a nuestra imaginación, a nuestra sagacidad. A veces fomentan más preguntas que respuestas. Al fin de orientar nuestros pensamientos sobre los elementos de mayor importancia que son tratados aquí, formulemos las siguientes preguntas o interrogaciones. Primero, los motivos del viejo profeta. ¿Por qué le mintió el viejo profeta al varón de Judá? ¿Por qué? ¿Qué motivo oscuro había en su corazón? ¿Por qué hizo semejante show? La actuación del varón de Judá frente al altar despertó quizás en el recuerdo de mejores días de su propia actuación profética. Ya Dios no lo usaba. ¿Por qué Dios no lo usó estando ahí y tuvo que traer a otro de afuera? ¿Por qué? ¿Pensaba recuperar algo de la unción perdida al entretener en la casa al profeta joven? ¿O quizás ya hacía tiempo que no tomaba en serio las exigencias del Señor con respecto a su propio carácter? Quizás la crianza de sus hijos, algo otra cosa. Y se dio cuando le mintió descaradamente al profeta joven. La responsabilidad, segundo, del varón de Judá. ¿Por qué el varón de Judá creyó al profeta quien le requirió que desobedeciera un mandato que había recibido del Señor? ¿Qué hizo que este tipo, curiosamente, había declinado una idéntica invitación antes del rey Jeroboam, alegando la prohibición que le fuese impuesta de parte de Dios? Seguramente no esperaba ser engañado por un siervo de Dios, entre comillas, mientras que de Jehová no esperaba nada bueno. Pero frente a la advertencia divina, ¿cómo pudo acomodar la palabra contradictoria del anciano profeta? Sin alegarle, sin decirle nada, sino simplemente vino e hizo lo que el profeta, mintiéndole descaradamente, le dijo que hiciera. La relación entre los dones y el carácter. ¿Cómo pudo el viejo profeta recibir una palabra profética acertada en perjuicio del varón de Judá cuando al parecer él había sido el responsable de su desvío? Aquí estamos frente a una cuestión más difícil de descifrar, pues no podemos indagar a fondo en el soberano propósito del Señor. ¿Por qué Dios permite que estos benditos sigan robando? ¿Acaso el pueblo le fascina que lo roben? ¿Qué diferencia hay o qué margen hay entre la vocación y el carácter de uno? Resulta por demás obvio que Dios usa para sus fines aún a instrumentos que distan ser lo que Dios exige que sean. ¿Hasta qué punto se puede presumir que la unción de Dios se otorga a pesar de lo que uno es? Claro, yo soy un muerganito, hago cantidades de cosas que no tienen que ser, pero pues yo tengo el don de Dios y Dios me usa. Y con un aleluya, aleluya y un amén, amén, quizás intento borrar mi actuación con una buena palabrería. Como quinto
O sexto, el desvío de la orden del Señor. ¿Cómo se explica la acción profética tan clara y contundente del varón de Judá cuando luego lo vemos como una ovejita diente frente a la advertencia igualmente clara que recibió del Señor? ¿De qué manera pudo justificar ante su propia conciencia la patente contradicción entre la palabra del viejo profeta y la que recibió previamente del Señor? ¿Acordó demasiada autoridad al profeta de edad? Claro, como es un anciano. ¿Se convenció de que Dios decidió hacer una tercera corrección a posteriori a la prohibición? ¿O comenzó a dudar de su propia percepción espiritual? Lecciones que tenemos que aprender. Primero, estas preguntas nos llevan ahora al aspecto de mayor importancia que hemos de aprender de este relato de la historia antigua, que nos enseña sobre el valor de la integridad, sobre la importancia de que la palabra de Dios, sobre el carácter de los siervos de Dios. Quiero seguir al menos 5 lecciones. Primero, Dios no hace contratos vitalicios con sus siervos de por vida. O sea que porque alguien llamado Enrique Gómez una vez fue liberado de Satanás, entonces montó su consultorio de liberación a otros toda la vida. O sea, Dios contrató a este hombre de por vida para que eche fuera demonios. Dios no hace contratos, y eso es lo primero que tenemos que ver acá. El hecho de que Dios nos use maravillosamente en algún momento no nos exime de la responsabilidad de obedecer ni del peligro de ser engañados. La unción espiritual no aplica un cambio repentino en el carácter o la naturaleza de uno. Seguimos siendo seres humanos con nuestras propias debilidades y torpezas naturales. Siempre debemos estar alertas, obedientes y atentos al Señor, quizás con una orejota gigante, o nos tengamos que poner una antena o algo así, detectora de engaños. Cada día y cada momento debemos hacer la voluntad y mantener una comunión íntima con Él, que es lo que yo hago mucho énfasis en este programa. Dios no necesita intermediarios, Él está en todas partes. Si no cuidamos esta relación con Dios, podemos desviarnos como cualquier otro. Tampoco podemos especular sobre lo que Dios hará mañana en base a lo que hizo hoy o ayer. Dios quiere que aprendamos a depender de Él en todo momento. Él es nuestra vida y nuestro único sostén. Él es el único que hace llover y que salga el sol todas las mañanas y que las maticas crezcan y nos sostengan. Él, ningún ser humano lo puede hacer. Quizás harán ciertas cosas, pero esto no. Lección 2. No hay unción ni gracia que pueda convalidar la desobediencia, más que sea un profeta, ojo, el que nos aconseja en forma contraria a la voluntad revelada de Dios. No debemos hacerle caso. El señorío de Cristo no puede ser ejercido por ningún vicario. No es válida una corrección posterior. Fue que yo me equivoqué, que no había que dar los diezmos, pero ahora sí. Mentira. El hecho de que cada uno dará cuenta de sí ante Dios implica la responsabilidad personal y directa que tiene cada uno. La conocida obediencia debida ante los superiores inmediatos reconocida en algunas instituciones militares no es legítima en el servicio al Señor. El gobierno de Dios es moral y espiritual y no se ejerce meramente en forma y estructura. No, tienes que venir, tienes que dar, tienes que pactar, tienes que dar tus primicias. No, Señor. La apelación a una unción mayor, así la diga Pepito, Juanito, no sirve. No es válida como una excusa para obedecer lo que el Señor nos ha ordenado. Lección 3. Ningún individuo puede acreditar su propia integridad. Nadie puede decir, yo sí que soy de buena gente. No debemos dar credibilidad a una persona solo en base a su propio testimonio. ¿Qué dice la Escritura? En boca de 2 o 3 testigos se confirmará cada palabra. Primera de Corintios 13:1 y otros. Si una persona no es conocida, no sabemos cómo vive, corremos un riesgo al dar credibilidad a su palabra, a menos que se presente con una autorización genuina y aprobada. Los engañadores juegan con la tendencia de los cristianos de suponer que los demás son tan honestos como uno mismo.
Entre el pueblo de Dios siempre hubo personas inescrupulosas cuyos intereses personales ajenos a los intereses de Dios. Solo se llenan ellos, y ya lo hemos leído aquí. Jeremías capítulo 5 lo leímos aquí. Haremos bien en considerar las evidencias de integridad de una persona antes de acordar gran significado a sus palabras o gestos. Cuarto, nuestro andar con Dios debe ser actualizarse constantemente. Constantemente tenemos que mirar como los aviadores la brújula. No vaya a ser que estemos patas arriba, porque allá en el aire se pierde la noción de cómo está uno. Puede estar de medio lado respecto a la tierra. ¿Qué nos dice Dios? Debemos actualizar constantemente nuestro andar con Dios. A una persona que ha sido grandemente usada por Dios puede desviarse y cometer actos inmorales y faltas de ética. ¿O acaso no vemos estos benditos curas que hicieron voto de que iban a servirle al Señor abusando de menores y abusando de otras cosas, del dinero y de la fuerza? Ay, pero no. Marcio, se dice en México que violó 230 niños. Ay, pero era un sacerdote. ¿Y acaso el sacerdote no sentía? Debemos saber eficientemente su relación actual con Dios antes de acordar credibilidad a su palabra. Nunca creerle a tal punto de desobedecer un mandamiento de Dios. ¿Cuántos hay que comenzaron bien y luego terminaron muy mal? La historia espiritual de cada uno ante Dios ha de ser un camino ascendente. ¿Qué dice la Escritura? Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Dios quiere que sepamos andar con Él y en Él, y consultar continuamente todos los días de nuestra vida. Quinto y última palabra, última lección: ningún ser humano debe pretender jugar el papel de Dios. No especulemos ni presumamos nunca de comunicar a otros la palabra del Señor y con careta de que el Señor dice que tú debes hacer tal cosa. Mentira. Guiados quizás por un deseo de hacer el bien. Siempre hemos de dejarle margen para actuar según su propia discreción y fe. Aun cuando creamos tener una palabra clara del Señor, no pretendamos jugar el papel de Dios en la vida de otras personas. Si creemos tener una carga legítima por otro, y si entendemos que Dios nos ha dado algo para sí bien, hemos de entregárselo sin pretender atar o obligarlo, dejando toda acción y posterior a su propio juicio. Es completamente legítimo pretender coaccionar a otros en el nombre del Señor, y mucho menos, ojo, para que den dinero. Eso es malo. Es una manipulación inmoral y carácter de ética. Es una ética profesional donde yo no puedo exigirle a las personas cosas, capaz de hacer gran daño a una persona y comprometer su propia relación con Dios. Dios es celoso con respecto a su señorío, y Él ama a los humanos más que cualquier otra cosa. Por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama a los suyos. Solo Él es soberano y todo sabio, y solo Él me fabricó a mí. Ningún otro puede hacerlo. Nuestra falta de comprensión o de información sobre datos referidos a la persona fácilmente nos puede hacer tropezar en nuestro afán por orientar a otros. Es cierto que el relato del intercambio entre el varón de Judá y el viejo profeta Israel es desconcertante, también es muy aleccionador. Tiene mucha actualidad en estos tiempos de grandes figuras deslumbrantes entre los pueblos cristianos y de manipulación de los sentimientos y las convicciones de otros para satisfacer los apetitos personales y egoístas de alguno. Dios está en todas partes. Vuelvo y repito, no necesita intermediarios. Por favor, acérquese a Él, que Él lo escucha donde quiera que esté. Muchísimas gracias. Y que Dios los continúe bendiciendo y que tengan un fin de semana muy agradable. Amén.